Hola, buenos días. A continuación les voy a explicar un poco la importancia que tiene el correcto análisis, interpretación y presentación de los resultados estadísticos en la investigación psicológica. Y es que debemos recordar que para la investigación psicológica es fundamental comprender y explicar el comportamiento humano mediante procedimientos científicos que permitan obtener información confiable. Para lograrlo, los investigadores formulan el problema, establecen objetivos, seleccionan una metodología adecuada y aplican diferentes instrumentos para recolectar la información. Sin embargo, una vez finalizada la fase de recolección de datos, comienza una de las etapas más importantes de toda la investigación, que se trata del análisis, la interpretación y la presentación de los resultados estadísticos. Con frecuencia se piensa que la parte más importante de una investigación consiste únicamente en aplicar cuestionarios o realizar entrevistas. Sin embargo, la utilidad de esta información depende del tratamiento que reciba posteriormente. Si los datos obtenidos no son organizados ni analizados correctamente, difícilmente podrán responder al problema planteado al inicio del estudio. En este sentido, el análisis estadístico representa el proceso mediante el cual la información recolectada se convierte en conocimiento que puede ser aprendido y utilizado por otras personas. De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, en 2014, el análisis de datos consiste en organizar, clasificar y examinar información obtenida durante una investigación con la finalidad de responder las preguntas de investigación y comprobar las hipótesis planteadas. Esta definición permite comprender que el análisis estadístico no tiene como propósito únicamente realizar cálculos matemáticos, sino facilitar la interpretación objetiva de la información obtenida durante el estudio. En psicología, el análisis estadístico resulta especialmente importante porque muchas de las variables que se investigan no pueden observarse de manera directa. Aspectos como la ansiedad, la autoestima, la motivación, la depresión, el estrés o la satisfacción personal requieren ser medidos con instrumentos diseñados para tal fin. Una vez obtenidas las respuestas de los participantes, el investigador necesita organizarlas y analizarlas para determinar qué significan y cómo se relacionan con los objetivos de la investigación. Por esta razón, puede afirmarse que la estadística constituye una herramienta de apoyo para la investigación psicológica. Gracias a ella es posible resumir grandes cantidades de información, comparar grupos de participantes, identificar tendencias, establecer relaciones entre variables y fundamentar las conclusiones con datos objetivos. Esto permite que las decisiones derivadas de una investigación tengan un mayor nivel de confiabilidad y no dependan únicamente de la opinión del investigador. Grateberg y Walnu en el 2017 señalan en sus estudios que la ciencia busca describir la información obtenida y realizar inferencias acerca de la población a partir de datos recolectados en la muestra. En otras palabras, el análisis estadístico ayuda a conseguir la evidencia científica que pueda ayudar a comprender mejor el fenómeno psicológico. Además de facilitar el análisis de la información, la estadística permite reducir los errores de interpretación. Cuando una investigación se fundamenta únicamente en percepciones personales, existe un mayor riesgo de obtener conclusiones subjetivas. En cambio, con el uso de procedimientos estadísticos se contribuye a que los resultados puedan verificarse y compararse con investigaciones similares realizadas por otros autores. La importancia del análisis estadístico también puede observarse en las diferentes áreas de aplicación de la psicología. En el ámbito clínico, por ejemplo, permite evaluar la eficacia de tratamientos dirigidos a personas con ansiedad, depresión u otros trastornos psicológicos. En la psicología educativa facilita el estudio de variables relacionadas con rendimiento académico, la motivación, las estrategias de aprendizaje y la convivencia escolar. En la psicología organizacional contribuye a evaluar aspectos como el clima laboral, la satisfacción de los trabajadores, el liderazgo y el desempeño profesional. De igual manera, en la psicología comunitaria se ayuda a identificar las necesidades sociales, valorar programas de intervención y orientar a tomar las decisiones en beneficio de la población. Sin embargo, el análisis estadístico representa únicamente una parte del proceso. Una vez que los datos han sido organizados y procesados, el investigador debe interpretar los resultados obtenidos. Interpretar significa explicar qué representan estos datos, cuál es su significado y cómo responden al problema planteado al inicio de la investigación. Esta etapa requiere un análisis crítico, ya que los números por sí solos no explican el fenómeno. Es el investigador quien, apoyándose en la teoría y en la evidencia disponible, les otorga sentido dentro del contexto estudiado. Por ejemplo, si una investigación encuentra un grupo de estudiantes que presentan ciertos niveles elevados de estrés académico, el investigador no puede limitarse a informar el porcentaje obtenido. También tiene que analizar qué pudo ocurrir con ese resultado, cómo se relacionan las investigaciones anteriores y cuáles podrían ser las implicaciones para la salud mental o el rendimiento académico.
De esta manera, la interpretación permite conectar los datos estadísticos con la realidad psicológica que se está estudiando. Por esta razón, se requiere responsabilidad y objetividad. Interpretar correctamente los resultados significa respetar la información obtenida y evitar conclusiones que no estén respaldadas por los datos. Un análisis bien realizado puede contribuir al desarrollo del conocimiento científico, mientras que una interpretación equivocada puede generar conclusiones erróneas y afectar futuras investigaciones o intervenciones psicológicas. Una vez que los resultados han sido analizados e interpretados, el siguiente paso consiste en presentarlos de manera clara y organizada. La presentación de los resultados constituye una etapa fundamental dentro de toda investigación, ya que representa el medio por el cual los investigadores comunican los hallazgos obtenidos. Un buen estudio puede perder parte de su valor si los resultados se presentan de forma desordenada o difícil de comprender. Por esta razón, la presentación de la información debe realizarse siguiendo criterios de claridad, precisión y coherencia. Según la Asociación Americana de Psicología, los resultados deben presentarse de forma objetiva, utilizando únicamente la información obtenida durante la investigación y evitando incluir opiniones personales en esta sección. Esto permite que el lector interprete los datos de manera adecuada antes de llegar a las conclusiones del estudio. En las investigaciones psicológicas es común que los resultados se presenten en tablas, gráficos y explicaciones escritas. Cada uno de estos recursos cumple una función diferente y cuando se utilizan de manera conjunta facilitan la comprensión de la información. Las tablas permiten organizar grandes cantidades de datos de forma ordenada. Gracias a ellas es posible comparar frecuencias, porcentajes, promedios u otras medidas estadísticas sin necesidad de leer extensos párrafos descriptivos. Por ejemplo, si un investigador decide mostrar los niveles de ansiedad de diferentes grupos de estudiantes, una tabla permite observar rápidamente cuántos participantes presentan niveles bajos, moderados o altos de ansiedad. Los gráficos complementan la información contenida en las tablas. En psicología suele utilizarse gráfico de barras, gráficos circulares, histogramas y gráficos de línea, dependiendo del tipo de información que se desee representar. Estos recursos visuales permiten identificar tendencias, diferencias o relaciones entre variables de manera más rápida que una descripción escrita. Sin embargo, es importante recordar que un gráfico no sustituye la explicación del investigador, sino que sirve como apoyo para facilitar la comprensión de los resultados. La explicación escrita continúa siendo uno de los elementos más importantes de la presentación de resultados. El investigador debe acompañar las tablas y figuras con una descripción clara de los hallazgos más relevantes, indicando únicamente aquello que realmente responde a los objetivos de la investigación. No es necesario describir cada dato de la tabla, sino destacar aquellos resultados que poseen mayor importancia para comprender el fenómeno estudiado. Otro aspecto que debe considerarse durante la presentación de los resultados es el respeto por los principios éticos de la investigación. La información debe presentarse de manera honesta, sin modificar los datos para favorecer determinadas conclusiones. Asimismo, debe protegerse la identidad y la confidencialidad de los participantes cuando la investigación involucra a personas. Estos principios fortalecen la credibilidad del estudio y contribuyen al desarrollo de la investigación responsable. Es importante comprender que las etapas de análisis, interpretación y presentación de resultados forman parte de un mismo proceso. El análisis organiza la información obtenida, la interpretación explica su significado y la presentación permite comunicar esos hallazgos de forma comprensible para otras personas. Si alguna de estas etapas se realiza de manera incorrecta, la calidad de la investigación puede verse afectada. Por esta razón, numerosos autores consideran que estas tres etapas representan el puente entre la obtención de los datos y la generación del conocimiento científico. No basta con aplicar correctamente un instrumento psicológico. También es indispensable demostrar que la información obtenida fue analizada de forma rigurosa, interpretada con objetividad y comunicada siguiendo criterios científicos. Hasta este punto he podido explicar la importancia del análisis, la interpretación y la presentación de los resultados desde una perspectiva teórica. Sin embargo, comprender estos conceptos resulta mucho más sencillo cuando se observan aplicados en una investigación real. Por ello, ahora voy a analizar un artículo científico publicado en una revista académica de psicología y a través de este ejemplo será posible identificar cómo los investigadores organizaron los datos obtenidos, qué procedimientos estadísticos utilizaron, cómo interpretaron los resultados y de qué manera los presentaron dentro del informe de la investigación. Después de comprender la importancia del análisis, la interpretación y la presentación de los resultados estadísticos dentro del punto de vista teórico, resulta necesario observar cómo estos procesos se aplican en una investigación científica real. Para ello, he seleccionado el artículo Estrés académico y calidad de sueño de los estudiantes universitarios en 2 países de Latinoamérica, elaborado por Zapata López y colaboradores en el 2024.
Ansiedad, eso fue publicado en la revista Ansiedad y Estrés. Se eligió esta investigación porque aborda un tema de interés para la psicología, utiliza un lenguaje accesible y presenta claramente el proceso de análisis estadístico, la interpretación de los resultados y la forma en que estos son comunicados dentro de un artículo científico. El estudio parte de una problemática frecuente en la población universitaria. Los autores explican que las exigencias académicas pueden convertirse en una fuente importante de estrés y que esta situación puede afectar la calidad del sueño de los estudiantes. Asimismo, señalan que aunque existen distintas investigaciones sobre el tema, todavía es limitada la evidencia en algunos países latinoamericanos y en determinadas carreras universitarias. Esta justificación permitió establecer el propósito principal del estudio, que consistió en describir los niveles de estrés académico y la calidad del sueño en estudiantes universitarios de México y Colombia, así como analizar su relación con algunas características sociodemográficas. Para desarrollar la investigación, los autores utilizaron un diseño observacional, descriptivo y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 902 estudiantes universitarios pertenecientes a programas de área de la salud y de la educación física y deporte de universidades de Colombia y México. La participación fue voluntaria y el estudio contó con la aprobación de un comité de ética, respetando la confidencialidad de la información y el consentimiento informado de los participantes. Estos aspectos muestran que toda investigación psicológica debe cumplir principios éticos que protejan los derechos de las personas involucradas. En relación con los instrumentos utilizados, los investigadores aplicaron 2 cuestionarios ampliamente reconocidos dentro de la investigación psicológica. El primero fue el Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh, empleado para evaluar la calidad de sueño de los participantes. El segundo fue el Cuestionario de Estrés Académico (SISCO), diseñado para identificar los niveles de estrés experimentados por los estudiantes frente a las demandas académicas. La utilización de los instrumentos previamente validados constituye un aspecto importante dentro de la investigación científica, ya que aumenta la confiabilidad de los resultados obtenidos y eso es lo más importante para darle validez a nuestro trabajo. Una vez recopilada la información, comenzó la etapa de análisis estadístico. Los autores organizaron inicialmente los datos mediante tablas de frecuencia y porcentaje para describir características de la muestra. Posteriormente calcularon medias y desviaciones estándar para las variables numéricas y utilizaron pruebas estadísticas como el chi cuadrado de Pearson, prueba exacta de Fisher, de Student y ANOVA, y con el propósito de identificar diferencias entre grupos y analizar las relaciones entre las variables estudiadas. Este procedimiento constituye un ejemplo claro de cómo el análisis estadístico permite transformar una gran cantidad de respuestas individuales en información organizada y útil para responder al objetivo de la investigación. Los resultados obtenidos mostraron una proporción importante de estudiantes que presentaban problemas relacionados con la calidad del sueño y niveles moderados o severos de estrés académico. En los estudiantes colombianos, aproximadamente el 70% presentó problemas de sueño y más del 62% manifestó síntomas moderados o severos de estrés académico. En el grupo de estudiantes mexicanos también se observaron porcentajes elevados, aunque ligeramente menores. Además, los investigadores encontraron que en las variables como el sexo, la presencia de enfermedades y el programa académico guardaban relación con los niveles de estrés y con la calidad del sueño. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes del artículo no fueron únicamente los porcentajes obtenidos, sino la forma en que los autores interpretaron estos resultados. En lugar de limitarse a presentar cifras, explicaron que la coexistencia de altos niveles de estrés académico y una mala calidad de sueño puede afectar el bienestar físico, emocional y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Además, compararon sus hallazgos con investigaciones realizadas anteriormente, observando que los resultados eran consistentes con otros estudios relacionados en diferentes países. Esta comparación permitió fortalecer la validez de las conclusiones y demostrar que los hallazgos no constituyen un caso aislado. Otro aspecto que merece destacarse es la forma en que los resultados fueron presentados dentro del artículo. Los autores utilizaron tablas para organizar la información, acompañándolas de explicaciones escritas que orientaban al lector sobre los hallazgos más relevantes. De esta manera, el lector no solo observa los datos numéricos, sino que también comprende el significado y la relación que guardan con el problema investigado. Este procedimiento confirma lo explicado anteriormente en este informe. Las tablas y los gráficos constituyen una herramienta para facilitar la comunicación de la información, pero no requieren siempre de una adecuada interpretación, pero requieren que siempre, se realice una adecuada interpretación por parte del investigador.
Después de analizar esta investigación científica, puede observarse claramente cómo se desarrollan las tres etapas estudiadas en este informe. En primer lugar, los investigadores realizaron el análisis estadístico mediante diferentes procedimientos que permitieron organizar y comparar los datos obtenidos. Posteriormente, llevaron a cabo interpretación de los resultados, explicando los significados de los hallazgos y relacionándolos con investigaciones previas. Finalmente, efectuaron y presentaron los resultados utilizando las tablas y descripciones claras y facilitaron la comprensión de la información. Por esta razón, el artículo seleccionado constituye un excelente ejemplo de cómo debe desarrollarse una investigación psicológica y cómo los resultados estadísticos adquieren un verdadero valor cuando son analizados, interpretados y comunicados de la manera adecuada. El análisis de la investigación realizada por Zapata López y colaboradores en el 2024 también permite comprender cómo se estructura un artículo científico en el área de la psicología. Aunque cada revista académica puede tener algunas diferencias en su formato, la mayoría de los artículos científicos siguen una organización muy similar, ya que esta facilita la comprensión del estudio y permite que otros investigadores puedan revisar el procedimiento utilizado, interpretar los resultados e incluso replicar la investigación en otras poblaciones. En el artículo analizado puede observarse claramente esta estructura. En primer lugar, aparece un título, el cual se identifica de manera precisa el tema investigado: estrés académico y calidad del sueño en estudiantes universitarios en 2 países de Latinoamérica. El título resume las principales variables estudiadas y permite que el lector conozca desde el inicio el contenido de la investigación. Esto demuestra que un buen título debe ser breve, claro y describir con precisión el fenómeno que se está analizando. Después del título presenta el resumen, donde los autores sintetizan los aspectos más importantes de la investigación. En pocas líneas explican cuál fue el objetivo del estudio, quiénes participaron, cuáles instrumentos utilizaron, qué procedimientos estadísticos aplicaron y cuáles fueron los principales resultados obtenidos. La función del resumen es ofrecer al lector una visión general del estudio para que pueda identificar rápidamente si el contenido responde a sus intereses de investigación. Luego aparecen las palabras clave, entre las que incluyen términos como calidad de sueño, salud de los estudiantes, estudiantes universitarios y estrés psicológico. Estas palabras permiten clasificar el artículo dentro de la base de datos científicas y facilitan que otros investigadores puedan localizarlos cuando realizan búsquedas relacionadas con estos temas. Aunque suelen ocupar pocas líneas dentro del documento, cumplen una función muy importante para la difusión del conocimiento científico. Posteriormente se desarrolla la introducción, donde los autores presentan el problema de investigación y explican por qué resulta importante estudiar la relación entre el estrés académico y la calidad del sueño de los estudiantes universitarios. En esta sección también revisan las investigaciones anteriores realizadas en otros países y justifican la necesidad de relacionar nuevos estudios en poblaciones de Latinoamérica. Finalmente, establecen con claridad el objetivo que orientará toda la investigación. Esta parte resulta fundamental porque permite comprender el contexto del estudio y la razón por la cual está siendo realizado. La siguiente sección corresponde a los materiales y métodos, también denominado metodología en muchas investigaciones. Aquí los autores describen detalladamente cómo realizaron el estudio, explican el tipo de investigación, las características de la muestra, los criterios de inclusión y exclusión, los instrumentos utilizados para medir el estrés académico, la calidad de sueño, así como el procedimiento seguido para recopilar información y analizar los datos. Esta sección garantiza la transparencia de la investigación, ya que permite que otros investigadores puedan repetir el estudio siguiendo el mismo procedimiento y comparar posteriormente los resultados obtenidos. Después se presentan los resultados, donde los investigadores muestran la información obtenida mediante tablas y descripciones estadísticas, y en esta parte no realizan interpretaciones personales, sino que presentan objetivamente los datos derivados del análisis estadístico. Gracias a esta organización, el lector puede identificar fácilmente cuáles fueron los principales hallazgos de la investigación antes de conocer la opinión de los autores sobre el significado. Una vez expuestos los resultados, el artículo desarrolla la discusión, considerada por muchos los autores como una de las secciones más importantes dentro del informe científico. En ella, los investigadores interpretan los resultados obtenidos, los comparan con investigaciones realizadas anteriormente y explican las posibles razones por las cuales encontraron determinadas diferencias o similitudes. Además, analizan las fortalezas y limitaciones del estudio, así como las implicaciones que sus hallazgos pueden tener para futuras investigaciones y para la práctica profesional. Esta sección demuestra que investigar no consiste únicamente en obtener datos, sino también en comprender su significado dentro del contexto científico existente.
Finalmente, el artículo presenta las conclusiones, donde los autores sintetizan los principales aportes de la investigación y destacan la necesidad de desarrollar estrategias dirigidas a mejorar la salud y bienestar de los estudiantes universitarios. Después de las conclusiones aparecen las referencias bibliográficas, en las cuales se incluyen todas las fuentes científicas utilizadas durante la elaboración del estudio. Estas referencias permiten conocer los trabajos de otros investigadores y ofrecen al lector la posibilidad de consultar las obras originales que respaldan la investigación. Al analizar esta estructura, puede comprenderse que ninguna de sus partes se encuentra incluida por casualidad. Cada sección responde a una función específica dentro del proceso de comunicación científica. El título identifica el estudio, el resumen ofrece la visión general, las palabras clave facilitan su localización, la introducción justifica la investigación, la metodología explica cómo se desarrolló, los resultados presentan la evidencia obtenida, la discusión interpreta los hallazgos, las conclusiones sintetizan los principales aportes y las referencias respaldan científicamente la información presentada. En mi opinión, esta organización facilita enormemente la comprensión de una investigación, especialmente para estudiantes y profesionales que consultan artículos científicos con fines académicos. Además, garantiza que la información pueda ser revisada, analizada y utilizada por otros investigadores, favoreciendo el crecimiento continuo del conocimiento en psicología. Por esta razón, la estructura del artículo científico constituye un elemento esencial para asegurar la calidad, transparencia y credibilidad de la investigación científica. El propósito de este análisis no es reproducir contenido del artículo, sino comprender cómo la teoría estudiada se aplica en una investigación psicológica desarrollada bajo criterios científicos. De esta manera será posible relacionar los conceptos explicados anteriormente con un caso real, facilitando una mejor comprensión del proceso investigativo y de la importancia que tiene cada una de sus etapas dentro de la producción del conocimiento en psicología. Después de analizar la estructura del artículo científico y observar cómo los investigadores organizaron y presentaron los resultados del estudio, resulta evidente que estas publicaciones representan mucho más que un requisito académico. Los artículos científicos constituyen el principal medio mediante el cual los investigadores comparten el conocimiento generado durante sus investigaciones, permitiendo que las otras personas conozcan resultados obtenidos, evalúen la metodología utilizada y continúen desarrollando los nuevos estudios sobre el mismo tema. La importancia de los artículos científicos radica en que representan una fuente de información confiable para estudiantes, docentes e investigadores y profesionales. A diferencia de la información que puede encontrarse en páginas de internet sin respaldo académico o en redes sociales, los artículos científicos representan resultados obtenidos mediante procedimientos metodológicos previamente establecidos y sustentados en evidencia. Además, antes de ser publicados, la mayoría de esos trabajos son evaluados por especialistas en el área del conocimiento correspondiente, quienes revisan la calidad de la metodología de la investigación, la coherencia de los resultados y la pertinencia de las conclusiones. Este proceso recibe el nombre de revisión por pares y constituye uno de los principales mecanismos para garantizar la calidad de las publicaciones científicas. Durante cada etapa, investigadores con experiencia en el mismo tema analizan el manuscrito presentado por los autores y realizan las observaciones relacionadas con el diseño metodológico, el análisis estadístico, la interpretación de los resultados y la redacción del artículo. En muchas ocasiones, los autores deben realizar correcciones antes de que el trabajo sea aceptado para su publicación. Gracias a este procedimiento, las revistas científicas buscan asegurar que la información difundida posea suficiente rigor científico y pueda servir de apoyo para futuras investigaciones. El artículo analizado durante este informe constituye un buen ejemplo de este proceso. Los resultados presentados por Zapata, López y colaboradores en el 2024 no corresponden únicamente a la opinión de los investigadores, sino que deriva de una investigación desarrollada siguiendo los procedimientos metodológicos claramente descritos y posteriormente publicada en una revista científica especializada. Eso brinda una mayor confianza al lector y le permite utilizar la información como referencia para nuevas investigaciones o para fundamentar decisiones relacionadas con la salud mental y el bienestar de los estudiantes universitarios. Otra de las razones por las cuales los artículos científicos son importantes consiste en que favorecen la actualización permanente del conocimiento. La psicología es una disciplina que evoluciona constantemente a medida que nuevas investigaciones aportan información sobre el comportamiento humano, los procesos cognitivos, las emociones y las diferentes formas de interpretación psicológica. Gracias a las publicaciones científicas es posible conocer estos avances y comprender cómo cambian las explicaciones sobre determinados fenómenos con el paso del tiempo. En el ámbito universitario, la consulta de artículos científicos también desempeña un papel fundamental.
Los estudiantes recurren a estas publicaciones para elaborar trabajos de investigación, desarrollar proyectos académicos y conocer estudios recientes relacionados con los temas abordados durante la formación profesional. Además, la lectura de artículos científicos contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, ya que permite comparar diferentes investigaciones, analizar la calidad de la evidencia presentada y construir opiniones fundamentadas a partir de la información confiable. En el ejercicio profesional ocurre algo similar. Un psicólogo que desea implementar un programa de intervención, aplicar una técnica terapéutica o diseñar un proyecto comunitario necesita conocer previamente cuáles investigaciones respaldan esa decisión. De esta manera, la práctica profesional deja de sustentarse únicamente en la experiencia personal y comienza a fundamentarse en evidencia científica obtenida mediante investigaciones previamente evaluadas y publicadas. No obstante, también es importante reconocer que los artículos científicos presentan algunas limitaciones. En ocasiones utilizan un lenguaje técnico que dificulta la comprensión para lectores de información especializada. Asimismo, algunas revistas científicas restringen el acceso a sus publicaciones mediante suscripciones pagas, lo que limita la disponibilidad de la información para estudiantes e investigadores. También existen investigaciones cuyos resultados solo pueden aplicarse en poblaciones similares a las estudiadas, por lo que siempre resulta necesario analizar cuidadosamente el contexto en que fueron desarrolladas antes de generar sus conclusiones. A pesar de estas limitaciones, las ventajas que ofrecen los artículos científicos son considerablemente mayores. ¿Okay? Gracias a ello es posible comprender experiencias, contrastar resultados, validar instrumentos de evaluación, desarrollar nuevas teorías y mejorar continuamente las intervenciones psicológicas. Además, permite que el conocimiento científico permanezca en constante evolución, favoreciendo la construcción de nuevas investigaciones que amplían la comprensión del comportamiento humano. Después de realizar esta investigación, considero que los artículos científicos representan una herramienta indispensable para la formación de todo estudiante en psicología. Al inicio de este trabajo pensaba que estas publicaciones estaban dirigidas únicamente a investigadores. Sin embargo, comprendí que también constituyen una fuente de aprendizaje para quienes se encuentran en procesos de formación profesional. Analizar un artículo científico me permitió observar cómo los conceptos estudiados en los libros realmente se aplican durante la investigación y cómo cada una de sus etapas, desde la recolección de los datos hasta la presentación de los resultados, cumple una función específica dentro del proceso científico. Asimismo, esta experiencia me permitió comprender que el análisis estadístico no consiste únicamente en realizar operaciones matemáticas, sino en interpretar correctamente la información para responder a un problema de investigación y comunicar los hallazgos de manera clara y responsable. Considero que desarrollar estas competencias durante la formación universitaria fortalecerá la capacidad para comprender investigaciones futuras y para ejercer con más responsabilidad la profesión, con más ética y más compromiso con las fuentes y la evidencia científica. Muchísimas gracias. Feliz tarde.